Bienvenidos a Europe Weekly, donde repasamos la actualidad europea de la semana. Esta semana los eurodiputados se han reunido en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y allí hemos estado. Grecia se encarga de la presidencia rotatoria de la Unión Europea este semestre. El primer ministro del país ha comparecido en Estrasburgo para explicar el programa de su presidencia de turno. En la Eurocámara ha defendido el programa de reformas que Grecia ha aplicado para salir de la crisis. Los sacrificios, asegura, han dado buenos resultados. El primer ministro griego Adonis Samaras ha presentado sus objetivos como presidente de turno de la UE. La presidencia griega en esta primera mitad del año está marcada por la situación económica del país y Samaras ha querido reconocer los sacrificios de sus compatriotas y presentar resultados. Cree que Grecia comienza a salir del túnel. Sé que se han dicho muchas cosas en esta sala sobre este periodo de crisis, tanto positivas como negativas, pero deberíamos tener presente que Grecia ha cumplido con los acuerdos que ha firmado, ha cumplido con aquello a lo que se comprometió. Hemos cumplido nuestra parte. Samaras quiere aprovechar la presidencia para presentar credenciales económicas que le permitan renegociar los préstamos del rescate, quizá con un interés más bajo y un plazo más largo de devolución. Yo sí que creo en Grecia, dicen los conservadores. Mantuve una reunión con el primer ministro Samaras y el viceprimer ministro Venizelos y tengo la impresión de que tienen ideas y prioridades claras. Creo que deberíamos darle a Grecia la misma posibilidad de presidir la UE que al resto. El primer ministro griego ha presentado como un éxito el superávit primario que ha alcanzado su país, tras perder un 25% de su PIB. Ahora están diciéndole a Grecia: nuestra política ha sido magnífica, hemos tenido un gran éxito, por primera vez el año pasado registramos un superávit, pero de lo que no hablan, dice esta eurodiputada de la izquierda, es de la situación social de los trabajadores, ni de los precarios, ni de los pobres. La presidencia se enfrentará a debates de calado como el sistema europeo de liquidación de bancos o una política europea de inmigración y asilo, y tratará de impulsar el crecimiento. Un país en la desesperada situación de Grecia, en gran medida por la estupidez de haber entrado en el euro, y el hecho de que ahora asuma la presidencia de la UE hace que francamente me dé la risa, dice este euroescéptico británico. La presidencia no tendrá mucho tiempo para avanzar en sus objetivos porque en mayo habrá elecciones al Parlamento Europeo que paralizarán el proceso legislativo. El Parlamento Europeo pasa examen al papel de la Troika en los países rescatados. Algunos eurodiputados han criticado la falta de transparencia en las medidas impuestas por este organismo y las consecuencias sociales, laborales y económicas. Lo vemos. Los hombres de negro, la Troika, pasan examen en el Parlamento Europeo por medio del expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que dice que hubo que tomar decisiones de gran calado sobre la marcha. Trichet ha declarado que su famosa carta a Rodríguez Zapatero salvó a España de un rescate completo y niega que él obligara a la reforma constitucional. Si no hubiéramos tomado esas medidas, no estaríamos hablando tan tranquilos hoy de las dificultades para enderezar la zona euro. Estaríamos en una situación totalmente diferente. El lunes el Parlamento recibió al comisario Olli Rehn, el otro pilar fundamental de la Troika, el FMI, que admitió errores de evaluación en un informe, no participa en este ejercicio. Los eurodiputados han criticado falta de transparencia en los recortes. Queremos saber por qué, en los casos griego y portugués, en un momento de crisis tan profunda, Europa insistió en forzar privatizaciones cuando los países estaban en tan malas condiciones para negociar. Algunos eurodiputados quieren que Bruselas tome el control sobre la Troika por encima del FMI y del Banco Central Europeo, que no son instituciones de carácter político. Así, Bruselas asumiría la responsabilidad de las decisiones de la Troika, que conllevan claras consecuencias políticas. Si en el ejercicio de su misión Bruselas tiene necesidad de asistencia técnica del BCE, del FMI o de cualquier otro, podría siempre acudir a ellos con una consulta, pero la Comisión es la única que debe hacerse cargo de la responsabilidad política de las decisiones que se toman dentro de los planes de rescate. Jean-Claude Trichet ha defendido que los Estados puedan contar con el Parlamento Europeo, pedirle ayuda al negociar las reformas exigidas desde Bruselas. El ministro británico de Economía defiende una reforma más profunda de la Unión Europea para que sea más competitiva. Y para eso hay solo dos opciones, ha advertido: reforma o declive. Hemos recogido las opiniones de algunos eurodiputados en el Parlamento, donde también se ha hablado esta semana de libertad de circulación de trabajadores. El ministro británico de Finanzas hace campaña por una reforma de la UE. Si no, dice, será difícil que el Reino Unido siga siendo un Estado miembro.
El ultimátum se ha producido en una conferencia sobre cómo desregular la UE, tal y como ha prometido el gobierno de David Cameron. Es la hora de cambiar la UE y de cambiar la relación del Reino Unido con ella y de poner después la decisión en manos de los británicos. ¿Quieren permanecer en una UE reformada o prefieren abandonarla? El primer ministro David Cameron se ha comprometido a celebrar un referéndum en 2017 si gana las elecciones. Ahora se encuentra además bajo una presión renovada porque un centenar de diputados británicos le han pedido que renegocie pilares básicos de la UE. Creo que es muy desafortunado y más bien peligroso para el Reino Unido que los políticos de partidos grandes, como los del Partido Conservador en este caso, vayan buscando el voto de la extrema derecha antieuropea, opina la eurodiputada izquierdista Ana Gómez. Esa es mi interpretación de las palabras del señor Osborne. El Parlamento Europeo ha debatido este miércoles sobre uno de esos pilares básicos, la libertad de movimiento de los trabajadores. El Reino Unido habla también de restringirla para evitar supuestos abusos de su sistema social. Algunos eurodiputados han criticado duramente esa postura. El debate en el Reino Unido es ridículo porque han exagerado mucho la situación real, dice este eurodiputado conservador rumano. Algunos políticos, populistas en mi opinión, pretenden obtener votos con este asunto, pero creo que es un deber de los políticos decir la verdad. El Reino Unido es uno de los primeros socios de la UE. El año pasado se cumplió el 40 aniversario de su ingreso. El debate sobre la reforma de la ley del aborto en España ha llegado al Parlamento Europeo. Esta ley está considerada como la más restrictiva de la democracia. Mientras la mayoría de los grupos ha pedido su retirada, los populares europeos han defendido que es un asunto que tiene que tratarse a nivel nacional. La mayoría de los grupos políticos europeos han pedido en el Parlamento Europeo la retirada de la reforma de la ley del aborto en España. Ha sido en un debate sobre la no discriminación en los derechos de salud sexuales y reproductivos. Esto es lo que decía la eurodiputada socialista Irache García Pérez. Se ha olvidado el gobierno de los nacidos, de los niños que hoy en España viven bajo el umbral de la pobreza, porque obligan a las mujeres a tener hijos con discapacidad, a la vez que están retirando las ayudas a las familias dependientes. Otros eurodiputados de otras nacionalidades se han mostrado preocupados por la ley española que sustituye la ley de plazos vigente por otra que tiene en cuenta algunos supuestos. Si piensa que las mujeres son lo suficientemente competentes para dirigir Alemania y el FMI, sin duda lo son también para decidir sobre su propio cuerpo y sus propias vidas. El Partido Popular Europeo defiende que este es un debate nacional sobre el que Europa no tiene competencias. El proyecto tiene que someterse ahora a diversos informes y después al debate parlamentario. Esta es la opinión de Jaime Mayor Oreja. Hay muchos europeos, muchos españoles, que no nos resignamos a lo que viene a significar la desprotección del ser vivo, del ser humano, más débil, que es el ser no nacido. Los socialistas han buscado apoyo tanto dentro como fuera de España. Consideran que con esta ley el país retrocede 30 años porque restringe la libertad de decisión de las mujeres y pone en peligro su salud. Los eurodiputados han votado una resolución que señala que la ciudadanía europea no se vende. La Unión Europea recuerda que es un valor añadido y no sustituye a la nacionalidad. La Eurocámara ha mostrado así su rechazo a un proyecto de Malta que permite obtener pasaportes a cambio de inversiones económicas en el país. La mayoría de los eurodiputados en contra del último proyecto de ley de Malta que pretende vender pasaportes a ciudadanos no comunitarios sin la obligación de residir en el país, una norma que implica el libre acceso y establecimiento en el resto de países comunitarios. 650.000 euros tendrá que pagar un ciudadano no europeo que quiera adquirir la ciudadanía maltesa. Para el gobierno del país esta es solo una manera más de atraer inversiones, pero la cuestión ha abierto un intenso debate en el Parlamento Europeo. Lo que nos preguntamos es si coincide con las reglas de la ciudadanía europea, porque una vez que alguien se convierte en ciudadano de Malta, esta persona en cuestión puede viajar por toda Europa. Y por tanto esta decisión de Malta influye en todos los demás Estados miembros. Pero esto es algo que no es nuevo, esta práctica ya existe en Chipre y Austria.
En otros países se concede el permiso de residencia a cambio de inversiones, como en Portugal y en Grecia, entre otros. Una forma más de combatir los efectos de la crisis y, según algunos eurodiputados, una manera también de fomentar la discriminación. Ya hay competencia entre los Estados miembros que va a tener como resultado que admitamos toda clase de visados o de derechos de nacionalidad siempre y cuando generen dinero. Lo que significa que los extranjeros no podrán entrar en Europa si son pobres, solo lo podrán hacer si tienen dinero. Como este eurodiputado, otros miembros del Parlamento también han mostrado su preocupación por los países que venden la ciudadanía de la Unión a extranjeros no residentes. La resolución que han votado este jueves dice que la ciudadanía europea no se vende. Veamos ahora la agenda europea de los próximos días. El lunes, reunión de ministros europeos de Asuntos Exteriores. Hablarán de la República Centroafricana e Irán. El martes, visita oficial del primer ministro turco a Bruselas. Ese mismo día, la Unión Europea y Serbia comienzan las negociaciones de adhesión. El miércoles, la Comisión Europea presentará sus propuestas en materia de energía y cambio climático. Y en Davos comienza el Foro Económico Mundial. Esto es todo. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.